Los invito a ir a la palabra del Señor. Quiero que vayamos a una de las cartas pastorales que escribe el apóstol Pablo a, a pastores en iglesias. Yo creo que, bueno, cuando hablamos de cartas pastorales me refiero principalmente a tres. Está la primera carta que escribe Pablo a Timoteo, está la segunda carta que escribe Pablo a Timoteo y otra que escribe a otro pastor que se llama Tito. Entonces vamos a ir a esta segunda, no, me pasó lo mismo que en el video que grabé en la mañana, iba a decir segunda Tito, no sé por qué me pasa eso, tengo vamos a Tito ya, dejémosla ahí nomás, sin comentarios. Pero bien, Tito capítulo 2, el mismo texto que leímos, así que lo vamos a profundizar hoy día. Lo de la mañana fue como una pequeña, algo rapidito. Así que hoy día vamos a profundizar en este texto, donde dice así, la palabra de Dios, hablando a través de Pablo. Tito 2, 11 al 15. Vamos a leer eso. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Señor, ayúdanos hoy día a entender tu palabra, que tú hables, Padre, a través de esta voz para que podamos, Señor, gozarnos en lo que tú quieres decir a este que es tu pueblo, a esta iglesia, Padre, que están haciendo. Podemos ya con gozo, Padre, decir que llevamos ya un año en esto y más aún hay historia detrás en esta iglesia, pero necesitamos, Padre, que tú nos fortalezcas para que no decaigan nuestras fuerzas. Eh, Tuyos son los tiempos, Señor, tuya es la forma en que la iglesia va a crecer, pero sin duda, Señor, sin duda, sabemos que tiene que crecer a la luz de tu palabra. Por eso hoy día vamos a leer tu palabra y queremos seguir en eso y no cansarnos de eso, porque eso es lo que dará crecimiento para nuestras vidas, para nuestros corazones y para que tu nombre sea exaltado. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que es una verdadera conversión, lo que es un verdadero cristiano, y cómo debe vivir, Señor, y pensar un verdadero creyente, un hijo tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Eh, en la vida, en el día a día, siempre nos vamos a encontrar con personas inconsecuentes. Ellos son personas que dicen una cosa, luego hacen otra, resulta que ellos hablaron mejor de sí, pero en verdad nos dimos cuenta de que no eran capaces de hacer eso, sino que eran personas decepcionantes. Eh, Luego hicieron otra cosa y nosotros nos quedamos pensando por qué pasó eso, y es porque eran inconsecuentes. Y cuando el mundo ve a una persona inconsecuente, se confunde. Ve a un político que es inconsecuente y se confunde y dice, todos los políticos son inconsecuentes. Ve a un médico que es inconsecuente y se confunde y dice, todos los médicos son inconsecuentes. Ve a un cristiano que es inconsecuente y dice, el cristianismo no sirve, el cristianismo es mentira, todos los cristianos son unos hipócritas. Eh, y eso pasa porque muchas personas afirman ser, y en verdad pasa, en verdad son inconsecuentes, afirman ser creyentes siendo que en verdad nunca lo han sido. Y esas personas dicen, esta persona se hace llamar hijo de Dios, va a la iglesia, canta, llora, eh, pero luego, en su día a día, mírenlo. Entonces yo no veo a Dios en esa persona, yo no veo gloria en esa persona, yo veo un desastre, una vergüenza, yo no quiero ser así. Yo no quiero a Dios, terminan diciendo. Y eso es lamentable. ¿Por qué? Por culpa de una persona, el nombre de Dios termina siendo eh, denigrado, termina siendo pisoteado. Pero Dios nos da la oportunidad también de que por medio de una persona como ustedes, como yo, como cualquiera, el nombre de Dios sea exaltado. Y esa es la otra parte. ¿Qué es lo que tenemos que considerar nosotros?
que nuestra profesión de fe sea de Dios. Y yo después voy a hacer un pequeño paréntesis a qué me refiero con que sea de Dios, porque yo puedo decir que mi profesión de fe sea sincera o sea genuina, pero yo quise decir que sea de Dios. Eso es, que tu cristianismo sea de Dios. Y hay muchas personas, habían en los tiempos de Jesús personas que decían, nosotros hicimos milagros en tu nombre, Jesús, nosotros hicimos grandes cosas, predicamos tu nombre, te llamamos Señor, Señor, y Jesús dice, no, no todo el que me diga Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que me diga Señor es hijo de Dios. No por decir Señor eres hijo de Dios, que es lo que dice Mateo 7, del 21 al 23. Es todo este grupo de gente inconsecuente, que diciendo que eran de Dios, en verdad en su corazón no lo eran. Y tenemos que verificar y comprobar y evidenciar si en verdad nuestra salvación es de Dios. Así que el texto me va a hablar sobre eso. Si yo en verdad puedo ver a través de mi pasado y en verdad la obra pasada de Jesucristo, si en verdad yo creyendo en eso, puedo considerarme salvo. Pero también en el presente, si en la vida presente que yo estoy teniendo ahora, puedo demostrar que yo soy una persona que soy de Dios, genuina, creyente. Y si más aún allá, a través en el futuro yo con la esperanza que tengo, dónde quiero ir, dónde anhelo ir y a dónde tengo seguridad de que voy a estar, sí, también con esa esperanza que yo tengo de ir a una vida eterna, bíblica, demuestro que soy creyente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. La salvación es por gracia. Eso en Efesios 2:8 lo podemos tener claro, porque por gracia sois salvos. Entonces acá dice Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Está hablando algo muy similar a todos los hombres. Esa gracia muestra cómo Dios nos enseña a nosotros que Él es bueno. Dios está dando bendiciones a nosotros sin exigir que se pague un precio. Noten que a veces uno dice, Dios te salva y no te pide nada a cambio. ¿Ya? Analicen esa frase bien. Dios te salva y no te pide nada a cambio. Yo creo que Dios no te pide que pagues el precio de esa salvación. Dios no te pide que pagues la sangre que amerita esa salvación. Pero Dios sí te pide que rindas una vida de adoración completa, una vida de entero sacrificio a Dios. Y la gracia parte desde que Dios ve nuestra bancarrota espiritual, ve que no somos capaces de nada para llegar a esa salvación, y sigue con que Él se compadece de nosotros, muestra misericordia, ve nuestro fracaso, nuestra fealdad moral, y concluye que va a estar dispuesto a suplir esa bancarrota, va a pagar ese precio. Y luego nosotros tendremos que vivir eh, dando gloria, dando gracias a su nombre. No solo Dios no nos da la condena de lo que sí merecemos. Cuando Dios dice, tú mereces esa condena, yo no te la voy a dar, Dios está siendo misericordioso. Pero además de eso, Dios me está dando una bendición que yo no merezco. Y Dios está haciendo lo que no existe la palabra en español, es como lleno de gracia. Gracioso podría ser, pero creo que gracioso significa otra cosa. Pero eso, Dios está siendo misericordioso, pero también está siendo lleno de gracia. Y esta gracia se ha manifestado. ¿Cómo se manifestó la gracia? ¿Cómo lo hizo? Cristo la manifestó. Él es la imagen visible del Dios invisible a todo el mundo. Y su bondad es derramada a todos los que han de ser salvos. En Juan 1, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando Jesucristo estuvo acá en la tierra, con nosotros, caminando, o sea, no conmigo, pero con la gente de ese entonces, estuvo caminando con ellos,
ellos vieron, no vieron la ira de Dios, no vieron la justicia de Dios en el sentido de que tú pecaste, pagarás por eso. No, ellos vieron la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se manifestó cuando Jesucristo vino ahí, en lo que describe Juan 1. Lo que también podríamos llamar la Navidad, Jesucristo siendo manifestado en carne para que nos gocemos en eso. Y esa es la gracia. Jesucristo no vino a mostrar destrucción, no vino a mostrar ira, no vino a mostrar gracia. Y una gracia justificada en la palabra de Dios. Vino a mostrar gracia y verdad. Lleno de gracia y de verdad era Jesucristo. Y lo sigue siendo. Y por su gracia, Dios también ocupa a personas como nosotros para que llevemos ese mensaje a todo el mundo. Dios no pone límites en cuanto a la cantidad de personas a las que hay que llevar el mensaje, pero sí en cuanto al contenido del mensaje. Ahí Dios pone y harto límite. El mensaje tiene que ser la gracia manifestada para salvación. Ese es el mensaje que tenemos que dar. La ley fue dada por Moisés, pero el mensaje de Jesucristo nos va a mostrar la gracia de Dios. Como nosotros esa ley nos muestra que somos incapaces, pero en Jesucristo nos muestra que gracias a Él y solamente por Él podemos ser salvos, para salvación. El propósito de la gracia es ese. Dios nos salva no tanto de los males de este mundo o de nuestras enfermedades. Bueno, a futuro sí lo hará en la eternidad y damos gloria a Dios por eso. Pero ahora nos salva de la condena del pecado, nos salva de la justicia de Dios frente a nuestro pecado. De que frente a nuestro pecado Dios es ira, con mayúscula grande. Dios es ira frente a nuestro pecado, pero Cristo nos salva de la paga de ese pecado. El momento en que comenzaste a creer, ahí. Y claro, si predicamos el Evangelio hasta ahí, hasta esa parte, comienzas a creer, Jesús te salva y cortamos ahí. Cree en el Señor Jesús, Dios te ama, y lo cortamos. ¿Qué pasa? Si nos quedamos solamente en el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero no leemos el 12. En el 12 dice que Cristo nos salva del poder del pecado, de que luego de creer debemos seguir creyendo. Y acá es donde comienza el problema, donde muchos no quieren aceptar que la vida del creyente se manifiesta en toda la vida. Y luego Cristo nos salva de la presencia del pecado en la eternidad. Y ahí está nuestra esperanza, que es lo que vamos a ver en el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada. Nuestra esperanza, y acá en esta parte, si en la parte anterior, que es la vida y toda una vida de consecuencia a esa salvación, hay muchas menos personas. Es decir, en la primera parte, donde Jesús te ama, eres salvo, cree, hay muchas personas. Luego, en la parte donde tú tienes que vivir una vida consecuente a tu salvación, hay menos personas. Y luego, en la parte donde hablamos de lo que va a pasar en el futuro y de la eternidad y lo que va a ser eso y cómo eso me llena de esperanza, hay menos personas todavía. Y cuando tenemos una vida sin esa esperanza de lo que vendrá a futuro, y decimos, no sé si el infierno existe, no sé cómo es el cielo, no sé qué será, pero no me interesa, eso debilita nuestra vida espiritual. Lo vamos a ver más adelante. Lo que sí, este pasaje tiene una parte bien complicada, donde dice en el versículo 11, para salvación a todos los hombres. Esto no quiere decir que todos los hombres serán salvos, ¿ya? No, sino que, por ejemplo, el tema de Tito, en el versículo 10, capítulo 1, versículo 10, él está hablando de que hay personas que están desviando la fe. Dice, porque hay muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, y comienza a seguir y sigue con esa idea. La situación que pasaba era que había muchos judíos que enseñaban que para ser salvo tenías que hacerte judío. Y esas personas se estaban incorporando, se estaban metiendo como tal caballo de Troya a la iglesia para propagar esa idea. ¿Qué es lo que quiere decir ahora Pablo cuando dice que la salvación es para todos los hombres, tanto judío como griego, como gentil?
Y no importa si tú no eres judío. Eso es lo que está diciendo. A todo hombre, a todo hombre. ¿Puede el judío ser salvado por Dios? Sí, sí puede. ¿Puede el chileno, en este caso, ser salvado por Dios? Sí puede. ¿Puede el ladrón ser salvado por Dios? Sí. ¿Puede el cuico ser salvado por Dios? Sí puede. ¿El homosexual sexual, ser salvado por Dios? Sí, sí puede. ¿Puede el musulmán, el budista, el testigo de Jehová ser salvo? Sí, sí, Dios lo puede salvar, pero no todos lo serán. La gracia de Dios es ofrecida a toda persona independiente de dónde venga, de cómo sea y cuál sea su origen, su vida pasada, pero no, no quiere decir que efectivamente todo el mundo va a ser salvo. No quiere decir eso. Entonces este texto muchas veces se ocupa para eso. Tenemos que tener cuidado de eso. Es una corriente de pensamiento que se llama universalismo. El universalismo enseña que como la gracia de Dios se manifestó para todo el mundo es salvo. Y no hay diferencia. Total, el poder de Dios es suficiente. Eso no lo niego por nada del mundo. El poder de Dios es suficiente para hacer lo que Él quiera. Pero si Él decide que va a salvar a estos para manifestar su justicia, y a estos que paguen por su pecado, para manifestar su justicia, para gloria de Él, Dios es justo y puede hacerlo. ¿Dios tiene el poder para salvar a toda la humanidad? Sí. Pero evidentemente no todos van a ser salvos. Es cosa de que te asomes por la ventana y eches un vistazo al rechazo continuo de Cristo de todas las personas. Pero bueno, volviendo al asunto general que estamos tratando acá. La salvación, la conversión. El asunto es que si nosotros nos acercamos a muchas personas a hablar del Evangelio, resulta que va a haber un gran número de personas que creen en Dios, creen que Jesús murió, incluso que resucitó, bien, creen en eso. La pregunta ¿es eso suficiente? Y la Biblia enseña que el Evangelio toma acción en nuestras vidas, el poder de Dios toma acción en nuestras vidas cuando creemos en esto, pero también cuando hay arrepentimiento. No podemos divorciar esas dos ideas, fe y arrepentimiento, juntas. Es una. Eh, Sin arrepentimiento no hay perdón de Dios. Eh, pero algunas personas se arrepienten, claro, tienen esta fe y tienen este arrepentimiento, y esas personas se arrepienten y luego vuelven a vivir en pecado, vuelven a vivir mal. Yo les planteo esta pregunta. ¿Es ese arrepentimiento que tuvo esa persona suficiente para que la persona sea salva? Y la respuesta es, la pregunta no está bien planteada. No. Es como Guido, no me haga esa pregunta porque hay algo ahí metido. Allá hay gato encerrado en la pregunta que me estaba haciendo. ¿Ese arrepentimiento suficiente? No depende, hermano, hermana, de la cantidad de arrepentimiento que yo tenga. No depende de la pasión y de la que tan ferviente sea la fe que tengo. Si eso es, si dependiera de mi nivel de arrepentimiento, eso haría que la salvación siguiera siendo por obras y dependería de mi esfuerzo. La pregunta correcta es, ¿ese arrepentimiento fue realmente genuino, verdadero, sincero? Pero, como les dije al comienzo, no me quiero quedar con esa palabra, de si es genuino. Quiero quedarme con una mejor todavía. ¿Ese arrepentimiento fue realmente dado por Dios? ¿Fue ese arrepentimiento un regalo de Dios verdaderamente? Ustedes van a ver a muchas personas que van a decir, yo me arrepentí, yo creí, y creí para salvación, y repetí esta oración. La salvación no llega por una oración. Y eso haría, si la salvación llegara por una oración, eso haría que la salvación fuera por una obra, que sería esa oración. La oración tampoco llega por el bautismo. Eso haría que la salvación fuera por una obra, que sería el bautismo. La salvación siempre es por gracia. Y la gracia es un regalo. Dios nos regala un corazón nuevo con fe y arrepentimiento. Dios nos regala un corazón nuevo con fe y arrepentimiento. Y como consecuencia de ese regalo, nosotros creemos y nos arrepentimos.
Y entonces la salvación es por gracia, por medio de esta fe, lo cual es de Dios. Entonces mi pregunta es, ¿mi fe es suficientemente fuerte? No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿mi fe es de Dios? ¿Mi arrepentimiento es de Dios? Y como consecuencia de, de que yo tengo un nuevo corazón, que Dios me lo ha dado con fe y arrepentimiento, como consecuencia de eso, yo oro ahora. Yo no oro para recibir un nuevo corazón. Yo oro porque recibí un nuevo corazón. Por ejemplo, te menciono un ejemplo. Yo puedo hablar ahora y tú me puedes escuchar y hablo harto, sí, y hablo porque estoy vivo. No es que yo estoy vivo porque puedo hablar, que se note la diferencia. El hecho de que yo hable es una evidencia de que yo estoy vivo. Ustedes se preguntan, ¿el Guido estará vivo ahora? Y la respuesta es, mírenlo, está hablando, está vivo. Aleluya. Bueno, eh, si yo hago una oración de arrepentimiento y fe, de lo cual, y yo quiero hacer un paréntesis acá, yo no tengo nada en contra, o sea, en verdad sí tengo algo en contra, pero no en general de la idea de la oración del pecador, y no quiero que se malentienda, pero esa oración del pecador no me hace salvo. Yo hago esa oración porque soy salvo. Si alguno no es salvo, les pregunto a ustedes, yo lo invito, yo te invitaría a usted, te invitaría a ti a orar. No, yo te invitaría a creer. Y eso. Y oro, yo que estoy hablando contigo, oraría a Dios para que Él transforme tu vida, para que Él te convierta, oraría a Dios para que Él te dé un nuevo corazón. Si Dios obra en la vida tuya o en la vida de la persona con la que estés hablando y esa persona comienza a creer, entonces te pregunto, ¿qué impide que oremos ahora? Oremos juntos. Y oremos como pecadores, y oremos con fe y mostremos arrepentimiento por todos nuestros pecados. Yo no creo en una oración de un pecador para ser salvo. Yo creo en la oración de los pecadores que ya son salvos. Si ese hombre va a hacer una oración, si esa mujer, ese joven va a hacer una oración, es porque, y si en verdad el Señor lo ha hecho, es porque ya le dio un corazón nuevo. La oración no te trae un corazón nuevo. Eh, el tema de que esta persona haga una oración eh, demostrando que el Dios ha transformado su vida, está bien y lo hallo consecuente, de hecho. Si una persona ha sido convertida, tiene que orar. De lo que sí estoy en contra es de que se piense que esa oración es la que transforma tu vida. ¿Ya? Eso quiero que quede claro. El poder de Dios para salvación es el Evangelio. A todo aquel que cree. Lo diría Romanos, Pablo escribiendo Romanos en 1:16. Y el mismo texto dice al judío primeramente y también al griego, es decir, a todos los hombres, a todos. La idea de que la salvación es para cualquier persona que pueda tener acceso y que Dios quiera darle este corazón nuevo. Independiente de dónde vengas, independiente de tu historia, de tu cantidad de pecado, de la magnitud y de qué tan horrible es tu vida de pecado anterior, independiente de eso, la salvación puede ser para todos. Pero este arrepentimiento y fe debe seguir manifestándose. Ya vimos la cruz, ya creímos, nos arrepentimos, somos salvos, bien, aleluya, nuevamente, bien. Pero esa salvación debe seguir manifestándose en su vida. Un ejemplo, nuevamente, si mi corazón comienza a latir, yo voy a vivir. Claro, corazón late, persona viva. Ahí mezclamos la idea y sabemos eso. Pero como estoy vivo, ahora mi corazón late, yo estoy vivo, voy a comenzar a hacer cosas que hace una persona viva. Voy a comenzar a respirar, voy a comenzar a comer, voy a comenzar a ir al baño. Yo no conozco una persona viva que no respire, no coma, no vaya al baño. Independiente de que lo lleven o que le den comida por un tubo, si está vivo necesita alimentarse. Entonces, si Dios me ha salvado, mi corazón nuevo ahora comienza a latir para Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Veríamos en Pablo en Filipenses. Ahora yo estoy vivo para Dios
eternamente, enteramente y eternamente, porque Dios nos ha salvado para vida eterna. Juan 3:16, un lema. Y como estoy vivo para Dios eternamente, comienzo a hacer cosas que uno hace, o sea, que hace una persona que está viva para Dios eternamente, eternamente. Por dos, por 2 meses, no, no. Por un año, no. Ni por 20 años, no. Eternamente. Si tenemos un corazón que late, hacemos cosas de una persona que está viva. Si Dios nos ha dado un nuevo corazón, eterno, hacemos cosas para Dios, eternas. No por una semana. Y ahí está la idea. Entonces, si vemos Tito 2:12, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquel que ha sido salvado por gracia, ahora es enseñado por gracia. Si podemos ser enseñados, si tú tienes a alguien que te enseñe la palabra, eso es gracia de Dios, es un regalo. Y es la idea de alguien que constantemente está siendo disciplinado. No nos gusta esa palabra, ¿no? Una palabra que tratamos de dejar de lado, disciplina, pero es parte de la salvación. El verdadero creyente, el verdadero salvo, es disciplinado. Por ejemplo, te voy a plantear un diálogo. ¿Ya? Acá hay una persona, acá hay otra. Hermano, tú eres salvo. Y la persona dice, sí, pero te vi pecando. Mentira, mentira, yo nunca lo hice, nunca pequé. No, no, si en verdad te vi, varios te vimos, te estabas comportando como lo haría una persona que nunca ha escuchado de Dios. Y, uy, bueno, me pillaste, ya no sé qué hacer. Bueno, tienes que pedir perdón a Dios, tienes que pedir perdón a todos los que lastimaste, no volver a hacerlo, ni siquiera desearlo, porque así dice Tito 2:12, hermano, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Bueno, ya, está bien, entiendo que pequé contra Dios y eso está mal. Bueno, me arrepiento, sí, no lo volveré a hacer. Bueno, pídele también perdón a los afectados. Y no, hermanos, yo le voy a pedir perdón a Dios, no, pero no a los demás. Bueno, si en verdad amas a Dios, amas a tu prójimo, así que discúlpate por el daño que le hiciste. Si la persona verdaderamente es cristiana, va a decir, bueno, está bien, hermano, yo quiero vivir sobria, justa y piadosamente. Enséñame a hacerlo para no volver a pecar. Y uno le diría, yo te enseño. Sigamos enseñándonos o disciplinándonos juntos. Bueno, ese es como un caso de un cristiano ejemplar, así, si el cristiano peca y escucha. De repente pasa que en la vida real no es tan así, pero si verdaderamente es creyente va a aceptar ser disciplinado y va a reconocer que cae. No hablo de disciplina hasta eclesiástica, donde los ancianos te van a... No digo todo eso, es ese proceso formal, sino que en la disciplina día a día, donde yo necesito y ves a tu esposa y le dices, esposa, eso no se hace, y tu esposa te dice, cuando yo caigo, esposo, eso no se hace, y así vamos disciplinándonos día tras día. El mensaje de la gracia nos enseña que juntamente con la fe en el Señor debe haber una renuncia a la impiedad, debe haber una renuncia a ese deseo mundano. ¿No es acaso, y te pregunto, no es acaso una manifestación de arrepentimiento en nuestra vida eso? Si en verdad yo soy una persona arrepentida, tengo que manifestar eso, de rechazo el deseo mundano. Si en verdad me he arrepentido, espero no volver a hacerlo en toda mi vida eterna. Si el arrepentimiento nos ha salvado, tu arrepentimiento, el arrepentimiento que Dios te dio, nos ha salvado eternamente, vivamos como arrepentidos eternamente, desechando lo que el mundo rechaza, y voy a repetir la idea, desechando cómo el mundo rechaza a Dios y cómo el mundo rechaza lo que para Dios es bueno, cambiando mis deseos hacia Dios y no hacia el pecado. Y es algo hermoso, algo digno de alabanza cuando uno nota que realmente Dios te ha perdonado, es algo digno de gozo. Cuando tú pecas y dices, esto fue horrible lo que hice,
pero oras y ruegas a Dios que te perdone, y casi como que puedes escuchar a esa voz audible de Dios que dice, yo te he perdonado y lo volveré a hacer. Me ha pasado a mí. No, no es que lo he escuchado, pero he sentido ese perdón de Dios diciéndome te perdono, lo volveré a hacer. Eh, en el sentido de que Dios me va a volver a perdonar. Eso para mí es gozo. Es gozo, y es una de las definiciones de gozo más hermosas que he llegado a concluir. La persona que entiende esta verdad que estoy diciendo, no se queda simplemente diciendo, salvo, siempre salvo, hago lo que quiero. No, no, no. Es salvo, siempre salvo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, muero para el mundo, nazco para Cristo, salvo, siempre salvo, solo a Dios la gloria. Así debiera ser. ¿Notas diferencia? Un ejemplo, una historia. No es mía la historia, pero la encontré fabulosa. Mira, la voy a leer simplemente. Imagina a un padre y un hijo atrapados en una cueva remota, en una cueva, ¿ya? Con una mina antipersona, una mina, kabum, ¿ya? En la única salida, están perdidos. El padre comprueba el dispositivo y constata que es imposible desactivarlo. Conclusión, están atrapados. El tiempo pasa, pero no hay salida. Claro, comienzan a buscar varias salidas, no hay ninguna. Saben con certeza que morirán de inanición, de hambre, o si no es por otra causa. Imagina que llega un momento en que el padre, una vez que ha explicado entre lágrimas la situación a su amado hijo, decide que la única forma en que puede salvarle la vida es arrojarse él sobre la mina para que su hijo pueda salir libre. Si el padre le rescatara de semejante forma, imagina la situación, el padre se tira a la bomba, a la mina, y explota, entonces se abre la entrada y el hijo puede escapar. Imagínate al hijo, ¿cómo habría de sentirse el hijo con respecto a las minas antipersona el resto de su vida? ¿Le agradaría coleccionar este tipo de artefactos? ¿Pondría una mina sobre la repisa de la chimenea como un objeto curioso en la casa? No. Odiaría el mezquino dispositivo que mató al padre que amaba. De la misma forma, ahora, nosotros aunque somos libres, el pecado es el explosivo que no se puede desactivar. Y Jesús es el que por gracia se sacrificó para liberarnos. La gracia de Dios en el Evangelio nos enseña a aborrecer el pecado, nos enseña a renunciar a los deseos mundanos. Y no solamente rechazando el pecado en que vivimos, sino que también buscando a Dios y lo que para Dios es bueno. Y Pablo lo define a Tito, diciéndole a Tito, de la siguiente manera: Tito, tienes que vivir sobria, justa y piadosamente. Y me encanta esta comparación de los tres conceptos que hay acá. La vida sobria es la vida de respeto a nosotros mismos. La vida justa es la vida de respeto de los derechos del otro, de la vida de respeto al que está al lado tuyo. Y la vida piadosa, ahí está la tercera, es la vida de respeto a los mandatos de Dios. Sobrio, me respeto a mí. Justo, respeto al otro, al prójimo. Piadoso, respeto a Dios. No somos salvos solo para rechazar al mundo y alejarnos de todo lo que es inmoral. Hay personas que son así. Ellos rechazan todo lo que es inmoral, rechazan la violencia, rechazan la fornicación, rechazan la homosexualidad, rechazan el aborto, etc. Pero se quedan con eso. No buscan lo que para Dios es bueno, simplemente son personas moralistas. El cristianismo va más allá de eso. El cristianismo no es moralismo. No solamente odiamos lo inmoral, porque sí lo odiamos, sino que buscamos lo que para Dios es bueno. O sea, un ejemplo, con estas mismas cosas, no solamente odiamos la violencia, sino que buscamos amar a toda persona, hasta incluso al violento. No solamente detestamos la fornicación, sino que también amamos el matrimonio y vemos el sexo con tu cónyuge como un regalo de Dios, una bendición. No solo odian la homosexualidad, sino que también intentan mostrar el evangelio a esa persona que es LGTBQ y RJ,
y además mostrarle a esa persona la restauración. No solamente odias el aborto, sino que también buscas dar apoyo a la mujer violada, a la mujer abandonada, a la mujer que perdió la esperanza de que su hijo nazca bien, etcétera. No nos quedamos simplemente con odio al mundo, sino que también buscamos hacer lo justo, lo sobrio y lo piadoso. Y la persona salva se respeta a sí misma. No destruye su cuerpo con vicios ni conductas inapropiadas, conductas peligrosas, sino que vive sobriamente. La persona salva respeta también a su prójimo, vive justamente como lo haría Jesucristo frente a los pecadores. Los que lo merecen, aquellas personas que merecen respeto y también las que no. Así, porque el mundo dice, tú te ganas mi respeto. El cristianismo dice, todos somos hechos imagen y semejanza de Dios. Se respeta a todo el mundo. La persona salva respeta también los mandatos de Dios, su voluntad, es decir, vive piadosamente. Pero el cristiano verdadero no solamente entiende la salvación desde que comenzó a creer y se arrepintió, y no solo entiende la salvación como algo que se manifiesta y se comprueba en el estilo de vida que estamos llevando, no solamente pasado, en la cruz de Cristo, no solamente en la vida presente que estamos teniendo acá, sino que también comprende a dónde va, cuál es su destino. Y hay personas que viven bien el cristianismo, pero luego se desaniman. Ya comienzan haciendo bien, comienzan siendo justos, piadosos, sobrios, pero luego de un tiempo ya no todo brilla, ya comienza a ser todo un poco más fome, y se va perdiendo ese entusiasmo fervoroso que había al comienzo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Qué pasó con el hermano? ¿Si estaba tan bien? Bueno, déjame contarte. Quizás, bueno, hay cada caso es particular, ¿ya? Pero este es un quizás. Quizás ellos siguen mirando la cruz, ellos siguieron mirando la tumba vacía, siguieron viendo la resurrección, pero dejaron de mirar las nubes. ¿A qué me refiero con todo esto? Que el cristiano tiene que vivir como lo demanda Tito 2:13. Tito 2:13 dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Alguien te podría preguntar al ver tu vida cristiana, bueno, ¿y qué ganas tú con eso? ¿Por qué no mejor lo pasas bien? Disfruta de los placeres de la vida, te estás encerrando como en una burbuja, en un mundo aburridísimo. Y debiéramos responder, no, no cambiamos los placeres del mundo por aburrimiento. Ahora nuestros placeres son mejores, nuestro deleite está en un Dios que nos habla de vida eterna, nos habla de gozo eterno, de cosas que ni aún en toda esta vida podríamos comprender plenamente, nunca, que solo podremos disfrutar plenamente cuando estemos en la presencia de Dios completamente. Sea que el Señor venga por nosotros, hablando del arrebatamiento, que el Señor venga por nosotros, o que todavía estemos vivos, o que muramos en ese entonces. El cristiano no vive solo pensando en que el vivir es Cristo. Acuérdate, ese texto está bien, el vivir es Cristo, está bien, pero también vive pensando que el morir es ganancia. Lo mejor para tu vida no está acá en la tierra, sino que está allá, el futuro eterno es mejor. Los placeres de este mundo comparado con los placeres de Dios son como chupar un clavo. El mundo te ofrece una y otra vez, chupa un clavo, o no sé, lame el fierro del metro. Pero Dios te ofrece una y otra vez gozo eterno, te ofrece paz eterna, disfruta, te ofrece salud eterna, pleno entendimiento. Frente a eso, la vida terrenal será como un recuerdo simplemente de cómo Cristo nos salvó. Y cuando comparáramos todos los placeres del mundo, serán semejantes a un clavo, a un metal oxidado. Nada, algo malo. La muerte es más valiosa que la vida, es ganancia, dice Pablo. Pero nos cuesta entenderlo porque alejamos nuestra mirada de las nubes, de que el Señor vendrá por nosotros. Porque en primera los Tesalonicenses 4,
del 16 en adelante. Primera a los Tesalonicenses 4, 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si ves que hay hermanos que están desanimados en la fe, ¿con qué palabra los tenemos que animar? Bueno, con el Evangelio, y con el Evangelio que habla de la cruz de Cristo, que habla de la resurrección de Cristo, que habla de cómo Cristo ascendió a los cielos y que habla de cómo Cristo volverá. Acá el mensaje completo, la historia completa, que cuando llegamos a ese final lleno de, ¿cuál es la palabra para algo magnífico, magnificente? Cuando llegamos a ese final majestuoso, que cómo no alentarse, cómo no gozarse en eso. Y si un cristiano es verdaderamente cristiano, se alegra y se alienta con eso. Mientras más miremos la eternidad, miremos al cielo, menos veremos lo que es terrenal, menos veremos al mundo, las cosas que pasan, pasajeras, cosas que no permanecen para siempre. Y esto resultará un antídoto a todo eso que el mundo te ofrece, a las concupiscencias, a los placeres mundanos y al estímulo a vivir en este mundo, vivir como el mundo. Cuando se te ofrece eso, ese virus, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es la vacuna? Recordar el regreso, la esperanza futura, la esperanza gloriosa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, entendiendo todo esto, el creyente comprueba si en verdad es salvo viendo tanto al pasado, viendo el presente, viendo el futuro. En el pasado la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En el presente debemos enseñarnos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos viviendo en este siglo sobria, justa y piadosamente. Debemos mirar a futuro aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y ahora podemos entender mucho mejor el versículo 14, hablando de Jesús primeramente. Esto no lo voy a explicar, simplemente voy a dar una pequeña reflexión del versículo 14, donde dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Si tú eres cristiano verdadero, con certeza en tu salvación, que tiene y tendrá vida eterna, comprendes que Dios dio su vida, toda su persona para redimirnos, o mejor dicho, para comprarnos, y así librarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud al pecado pasada, presente y futura. Para una vida ahora, ya que hemos sido salvados, una vida llena de buenas obras en el presente y en el futuro, siempre atentos a todo lo que Dios nos quiere decir. ¿Cuál es el problema? Yo te pregunto a ti, hermano, ¿cuál es el problema en tu vida? ¿Acaso piensas que no necesitas de la gracia de Dios? Estás como en ese primer nivel, en el pasado. No comprenden bien la obra de Jesús en la cruz o su resurrección. Y eso es lo que te aleja de Dios. Bueno, déjame decirte que todos tenemos un poco de esto. Y todos necesitamos volver al Evangelio, volver a ese momento en el que la salvación se efectuó en la cruz y en la tumba vacía. En la resurrección, a eso me refiero. O quizá somos como esta persona que nos alejamos de esta relación estrecha con Dios porque no estamos dispuestos a vivir completamente para Cristo. No estamos dispuestos a seguir sus mandatos, a amar al prójimo, a cuidar todo lo que Dios te ha dado y usarlo para su gloria. Déjame decirte que yo me identifico en esta parte. No, a veces vivo para mí, a veces el pecado en mi vida lo detesto y quisiera que no estuviera, pero aún así vivo y hago cosas que no debiera hacer. Y creo que todos tenemos eso. Juan en una de sus cartas diría, si alguno dice que no tiene pecado es un mentiroso. Pero bueno, cada uno tiene la oportunidad de reflexionar en eso. Quizás somos
lo que te aleja de tener la mejor relación del mundo con Dios es que no dimensionas, no eres capaz de comprender plenamente el gozo de ver afuera y mirar nubes. Ahí yo justo tengo la bendición de mirar un par de nubes y se ve hermoso, y comprender que en cualquier minuto aparecerá el Señor y estaremos para siempre con Él, y la salvación se manifestará por completo y el gozo será completado a la perfección, y ya no estaremos expuestos al pecado, ya no estaremos expuestos a la enfermedad, a nada malo. Yo te doy un consejo: cada vez que miren las nubes, y es cosa de salir un día y mirar afuera, si es que, si es que no está despejado, si hay nubes, cada vez que mires nubes, acuérdate de la esperanza gloriosa de que estaremos un día sin pecado, completamente en Cristo, sin nada que nos obstaculice eso. Si fallas en estas cosas, pero detestas que así sea, y confías en que el Señor te restaurará, porque es lo que en tu corazón más deseas, que Dios te ayude, que Dios te enseñe a vivir mejor, creo que el Señor sí te ha salvado, y te ha salvado para vida eterna. Si en otro caso fallas en estas cosas, pero no te lamentas, no ves el peso de no vivir para Cristo, no ves lo horrible de seguir en el pecado, no anhelas que tu relación con Dios sea profunda, sea estrecha, yo te invito a creer para salvación, para vida eterna. Y no ser como este gato desobediente que se cruza en la pantalla. Buen final ese. Bueno, para vida eterna. Independiente de en qué parte estés, qué parte de ese arrepentimiento necesitas. Pero todos necesitamos arrepentimiento. Y todos necesitamos vivir una vida tanto mirando a la cruz de Cristo, tanto mirando a nuestro presente, mirando a las nubes, pero siempre mirando a Cristo. Hermano, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia, enseña esto. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has salvado, porque tú manifiestas esa salvación a través de nuestra vida presente, en que podemos vivir para gloria tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo bien. Ayúdanos, Padre, a ser cada vez mejores para ti. Que seas tú transformando eso. No depende de nuestro esfuerzo la salvación. No depende de nuestro esfuerzo la santificación y nuestro crecimiento espiritual, sino que es para ti, Señor, y que es una obra tuya. Tú la haces, Señor. Tú haces que seamos mejores, tú haces que seamos más para gloria tuya, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos que se sienta identificado con esto. A cualquiera, Padre, que pueda escuchar esto también, si se siente identificado, Padre, oro por él, por los que han de arrepentirse también, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada uno de ellos, porque también me alienta a mí a seguir adelante cuando estoy desanimado. Puedo mirar a mis hermanos y decir: Guido, no estás solo, sino que hay una iglesia detrás tuyo. Gracias, Señor, porque además de eso, tengo un Salvador, Padre, que está conmigo siempre, hasta el fin del mundo, todos los días. Gracias, Señor, por todo eso, y ruego a ti, Señor, por cada uno de los hermanos para que pueda crecer, para aquellos que no creen puedan creer, para aquellos que están mal puedan ser restaurados, Señor. Te pido por todos ellos en el nombre de Jesús. Amén.